Seguimos en nuestro programa para armenios Diáspora Argentina TV, identidad de la diáspora armenia en Argentina. Nos acompaña Diana Karabedian de Izmitlián y nos quedaron algunas cosas por agregar de esta primera parte del encuentro, como por ejemplo cuando el padre o los abuelos vinieron a la Argentina, por qué medio de transporte vinieron, en qué condiciones y cómo financiaban los viajes para venir a Argentina. ¿Cómo salían de ahí? Supongo yo que juntarían dinero para venir. Llegaban a la Argentina, llegaban en barco y acá generalmente a veces a algunos los esperaban otros familiares que hubieran llegado antes. En el caso de mi padre, no, mi papá llegó solo y estuvo buscando, sé que terminó yendo a la calle San Juan, donde se reunía la colectividad armenia en ese momento, tenía un local, sería, para recibir a los armenios. Él, su forma de llegar fue esa, y al día siguiente ya había conseguido trabajo. No es la misma situación que todos los armenios, a muchos les costaba por el problema del idioma, por las relaciones, por encontrarse. Y si no, estaba el caso, por ejemplo, de mis abuelos maternos, que mi abuelo llegó antes y trabajó para traer a su familia. Y a su vez, mi mamá trabajó para traer a su hermana y a su sobrina que estaban en Grecia. Mi mamá en ese momento trabajó en la fábrica de la familia Ornequian tejiendo alfombras. Eso es lo que siempre contó, y bueno, esa es la manera en que llegaban, de esta manera llegaban la mayoría, con llamadas ellos los llamaban. Llegaban primero, juntaban dinero y los hacían venir. Mi papá también en su momento ayudó para que venga su familia, sus hermanas, los cuñados, las sobrinos que tenía. De esa manera. Otra, no creo, todos eran de esa misma forma. Eso es lo que siempre se escuchó. En general, cuando llegaban, eran de emplearse o se vinculaban con otros armenios de lo comercial para arrancar. Generalmente sí, generalmente los armenios de acá trataban de ayudarlos. Y algunos, por ejemplo, el caso de mi abuelo, cuentan que él vendía por la calle con el cajoncito, como uno siempre escuchó que los inmigrantes lo hacían. Los demás, por ejemplo, de parte de la familia de mi papá, llegaron a Buenos Aires y al poco tiempo sé que estuvieron viviendo un tiempo en Mendoza. Después volvieron y se radicaron en Buenos Aires. Pero era, sí, generalmente buscaban la ayuda sobre todo porque lo que más tenían el problema del idioma. Claro. Eso era muy difícil para ellos, muy difícil. La familia de mi marido también, cuentan ellos que ellos también llegaron y por suerte tenían un oficio, eran carpinteros y consiguieron trabajo siempre relacionado con alguien de la colectividad que les daba trabajo. O si no, hacían cosas y vendían. Mi marido cuenta que la familia de él hacía muebles para los chicos, los muebles de juguete de los chicos, y todos trataban de sobrevivir. Yo creo que no debe haber ninguno que llegó a la Argentina y tuvo la suerte de que se le abrieron todas las puertas. Sí, muchos estaban agradecidos que Argentina les hubiese abierto las puertas. Tu papá cuando llegó venía con conocimientos de electricidad. Claro, él había estudiado en Constantinopla lo que sería un politécnico y llegó con conocimientos de electricidad. Siempre trabajó de lo mismo. ¿Ese politécnico sería el colegio donde él estuvo internado, claro, que nos contabas hace un rato? Exactamente. Cuando lo levantaron para la marcha y todo lo que padecieron en todo caso. Y en el caso de tu papá, cuando nos contaste que fue hacia el desierto de Dersor, donde iba encadenado, pasaba hambre, quisiera saber si tu papá hacía algún tipo de relato de esa travesía por el desierto. Contó muy pocas cosas, sí, decía que la gente moría, que comían lo que encontraban, pero nunca
habló demasiado del tema de si vio a la gente muerta. Él contaba a un amigo de él, Alexán, que había muerto en el camino, pero no profundizaba el tema. Creo que le costaba un poco hablar del tema, me imagino. Supongo que sí. Y vos no fuiste a Colegio Armenio. No, yo no. ¿Y Santiago? Sí, Santiago él fue al Colegio Armenio, en Floresta al Colegio Rafi. Colegio Rafi. Rafi. Él es un colegio por el cual yo, cuando me casé en 1963, trabajamos mucho para ese colegio, y en el momento en que los colegios en la Argentina se hicieron de doble escolaridad, tuvimos que cerrarlo. Y prácticamente los que eran alumnos de ahí pasaron al Colegio Azuluni en Flores. Ahí la gente de Floresta iba al Colegio Azuluni en Flores. Y ustedes como matrimonio decidieron mandar a sus hijos a Colegio Armenio, Fabián y a Patricia. Sí. Nos contaste que fueron al colegio... Al Colegio Mequitarista. Y como padres, ¿cómo fue la decisión de la elección para que de se integraran, porque nos gustaba el tipo de educación que recibían? En ese momento estaba manejado por los sacerdotes de la congregación mequitarista, y nos gustaba el ambiente familiar que había en ese colegio. Era un colegio católico. Era un colegio que pertenece a la religión católica. Y era abierto a la comunidad. Y eso sí, lo que tenía, que a mí me parecía muy valioso, era que recibía alumnos que no eran de la colectividad. Y me parecía que era muy útil para la integración, para un futuro de ellos. ¿Desde su fundación? Siempre. ¿Y desde su fundación tuvo siempre 3 niveles? No, en un principio solo era colegio de varones, solo para varones. Los 3 niveles, no sé, cuando entró mis hijos sí, había jardín de infantes, primaria y secundaria, pero en un principio era solo colegio de varones. Después la insistencia de los padres de acá, que eso fue mucho antes de que mis hijos se integraran, se hizo mixto. Fabián empezó en el 68. Tal cual. En ese momento, ¿qué otros colegios habían en Argentina? Estaban, que sepas. En la provincia de Buenos Aires estaba el Jeremián, y en Capital estaban San Gregorio, estaba Azruní, más adelante se hizo Marimanuquian y el Terzaquián en Vicente López. De estos colegios, y en ese entonces, el único que tenía la característica de ser abierto a la comunidad era el colegio mequitarista. Muy bien, muy bien. Y... perdón, me olvidaba, en Valentina Alsina además estaba el colegio Bachesian, que este año tuvieron, creo que 50 años cumplieron. Al igual que el Jeremián. El secundario de Jeremián también cumplió sus 50 años. Exactamente, perdón. No, por favor. Es tesoro puro. Sí. ¿Y ustedes como matrimonio, acá en Argentina, digamos, cuando ya habían formado su núcleo familiar, ¿a qué actividades se dedicaron y cómo fue la vinculación con la comunidad como matrimonio? Nos contaste que estuvieron en la comisión. Más que nada relacionado con el colegio de mis hijos. Bien, ahí fue lo... Y después sí, por decantación íbamos a todo lo que era cualquier reunión que hubiera, y participábamos en todas lo que eran las fiestas, las cenas que se organizaban en ese momento, porque nuestro núcleo de amigos también formamos parte de todo eso. Y yo en algún momento también, cuando empezaron a servir almuerzo en el Marimanuquian, los días lunes iba a ayudar a servir la comida a los chicos. Lo hice durante mucho tiempo también, a pesar de que mis hijos estaban en Mequitarista. Pero era porque mi padre siempre me enseñó que teníamos que estar en todo lo que fuera y estuviera relacionado con lo armenio. Que todo era armenio, ahí había que participar. ¡Qué grandes ahí! Sí, seguramente. Aparte de que íbamos a Jovenet Men los domingos y todo eso ya formaba parte. Después mis hijos formaron parte del grupo Scout San Martín del colegio durante muchos años, y nuestro trabajo y nuestra participación fue muy activa, tanto la de mi marido como la de Santiago como la mía, nos gustaba hacerlo.
nos placía. ¿Y comercialmente anduvieron por 11? Sí, nuestro trabajo generalmente estuvo relacionado con todo el 11, que ya conocíamos con los ojos cerrados, además teniendo en cuenta que mi marido entró a trabajar en el negocio de Jaira Beriani y en Galeán cuando tenía 12 años. ¿Negocio de qué? Es una mercería que está en la calle Lavalle, que ahora creo que no está, no tengo idea, pero supongo que... ¿Y ustedes tuvieron negocio en 11? No, nosotros no tuvimos negocio. Yo un tiempo trabajé en otro negocio, pero no tiene nada que ver ni con mi trabajo ni con el 11. Pero sí, nuestro trabajo sí. Mi marido siempre la gente lo apreciaba mucho, lo quería mucho, era muy conocido. El gordo Santiago era muy conocido. ¿Buen negociador? Terriblemente buen negociador. Sí. ¿Buen Aparte comerciante? de ser muy buena, sí, aparte de ser una excelente persona. ¿Y qué comercializaba en general? Nosotros en un principio comenzamos a hacer lo que, teniendo en cuenta que me casé en 1963, chiripá y pañales de tela que Claro. se usaban en ese momento, y después, bueno, cuando todo eso empezaron a salir los pañales descartables y hacíamos lo que era la ropa interior de bebé. Pero tengo que señalar, porque es algo, un agradecimiento que yo siempre tengo, que hubo dos personas que nos ayudaron mucho. Uno, José Chalián, y el otro, Mario Caramañán. ¿Quiénes eran? José Chalián era un muy amigo de mi familia, muy querido por mi familia, y Caramañán era un fabricante de telas que conocía mucho a mi marido, y ellos nos dieron una mano y yo siempre estoy agradecida a eso, y mi marido estaba siempre también muy agradecido. Es algo que cultivamos también, decir gracias por todo lo que nos hacían. Qué bueno, ¿los chicos, tus hijos se dedican al comercio también? No, para nada. Mi hijo es ingeniero químico y mi hija es psicóloga. ¡Ah! Nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Y están en vinculación con la comunidad? Mi hijo no, porque vive afuera en Estados Unidos. Y mi hija muy poco. En este momento muy poco. ¿Sabés si desde que egresó del colegio se volvió a encontrar con los compañeros? Sí. Aunque no sea... No, con sus compañeras sí. Porque ellos, el grupito justamente del año de mi hija, prácticamente están siempre comunicados, ahora como se llama por WhatsApp, están continuamente comunicados, eso sí lo sé de parte de ella, pero ella en este momento, por distintos motivos, no está participando mucho. Diana, ¿tenés 10 minutos ¿Y qué querés que te libres cuente? ¿Qué querés que te cuente? para contarnos y compartirlo, para compartir lo que quieras? En relación a esto que venimos descubriendo juntas, que es el ser armenio en la diáspora argentina, ¿no? Para mí siempre fue muy importante. Yo siempre defendí mi origen de la mejor forma que pude. Mucho trabajando y haciendo cursos fuera de la colectividad, traté de que nos conocieran. Y sí tengo casi el orgullo de decir que hay gente que ni sabía quiénes éramos, y puedo decirlo con todo, que gracias a que yo les enseñé, lo saben. Es algo que siempre traté de que se supiera. Mi apellido tenía que estar en todos lados. Mi apellido, Millán, tenía que estar en todos lados. Lo que sí, a veces me gustaría que la colectividad hiciera. Yo, por ejemplo, participo en grupos para personas de la tercera edad fuera de la colectividad. Y me gustaría que la colectividad armara esos grupos, pero con aranceles que todos a los que pudiéramos acceder. Porque no es fácil, claro, formar parte de todo esto y participar. Sería conveniente que se armaran grupos de personas de la tercera edad, pero con aranceles. Nadie pide que sea de forma gratuita, pero que con aranceles que estuvieran accesibles a los jubilados. A los jubilados, exactamente. Es algo que fuera de la colectividad hay muchísimo. Hay lugares hasta gratuitos. Y entonces uno que tiene inquietudes y intereses busca otros lugares. Y a veces me siento muy extraña porque soy la única de origen armenio
que está en esos lugares. Claro. Nunca encuentro a nadie, nunca encuentro a nadie. Soy la única. Y está bien, ser la única es puede dar una satisfacción, pero no es bueno. No es bueno porque no es la manera de que lo nuestro y todo lo que padecimos como colectividad y el sufrimiento y los deseos de que el genocidio sea reconocido, es una manera de salir afuera. Para mí es el concepto que siempre tuve, un poco prácticamente desde chica. Yo siempre deseé que lo mío fuera, lo nuestro en realidad fuera conocido. No lo mío como historia privada y particular de mis padres, de mi familia, sino lo nuestro. Lo que tiene que ver con lo armenio, tenemos que hacernos conocer. Este año se trabajó bastante, la verdad que felicito mucho a todos los que están, los que hicieron el trabajo durante el 2015, pero yo me siento como un poco tarde para hacerlo. Yo siempre apoyé, pero para mí es un poco tarde. Ojalá hubiéramos podido hacerlo mucho antes. Me parecía, siempre lo deseé, pero nunca conté con armas y con posibilidades para hacerlo. Es algo que siempre deseé hacerlo, que la gente nos conociera. Por lo pronto me gustaría que todo esto sirviera para que los que somos armenios y los que no son armenios conozcan las historias nuestras. Considero que es importante. Diana, ¿y qué le dirías a aquel que te esté mirando y que tal vez dude si vale la pena relatar o no relatar su historia, lo que escuchó, los relatos que escuchó de sus abuelos, la memoria que tiene? Yo creo que sirve contar. Si les fue contada en algún momento, como fue en el caso de mi papá, y algo muy poco de la historia de mi mamá, creo que sirve porque dar a conocer es algo que nosotros lo padecimos, por lo menos mis hermanos y yo lo escuchábamos y nos dolía en ese momento, y es bueno que lo conozcan todos. ¿Salió? Lo que quiera. Tenés 2 minutos más y cerramos. ¿Qué te puedo decir? Que te agradezco mucho que te hayas, esta iniciativa que tuviste, que prospere y no ser la única que se decida para dar un testimonio de este tipo. Gracias, Diana. En tu nombre agradecemos a esos padres, a esos abuelos que han inculcado este amor por Armenia, este amor por las raíces. Deseamos que sí puedas concretar ese viaje a Armenia. Ojalá lo pudiera hacer. Y si entre nuestros cibertelevidentes hubiera alguien que quisiera ayudarla para concretar ese viaje, creo que bien valdría la pena. Gracias, Diana. Mi gran deseo. Gracias, Diana. Seguimos en contacto por las redes sociales, por el grupo Armenios Da, por la fanpage Armenios Diáspora Argentina, y nos despedimos con el mismo deseo que dio motivación a este ciclo. Que el próximo entrevistado, la próxima entrevistada seas vos o tu grupo familiar. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau.